Hola amigos, hoy vamos a comenzar con la segunda parte de las medidas de dispersión. Segunda y última parte porque en este vídeo terminamos ya las medidas de dispersión y en el siguiente vídeo comenzaremos con la siguiente parte del temario. Antes de nada quiero dejar claras dos cosas. La primera es que puede que muchos de vosotros penséis que en estos vídeos me enrollo mucho en unos temas que a lo mejor en vuestro libro de teoría lo explican muy rápidamente, ¿no? ¿Por qué hago eso? Pues porque he visto exámenes de años anteriores y entonces he visto que hay cosas que en vuestro libro explican muy rápidamente, casi lo mencionan de pasada, pero después en el examen lo preguntan con mucho detalle. Entonces, habiendo visto yo cuáles las preguntas de los exámenes, en función de eso os explico esto, ¿de acuerdo? O sea, lo que os estoy explicando está, digamos, hecho para que podáis responder bien a los exámenes. Es que me he dado cuenta, no entiendo por qué hacen eso vuestros profesores, ¿no? De que haya una cuestión que a lo mejor en el libro la explican en 2 líneas y después te ponen en un examen 3 preguntas de eso y con mucho detalle, ¿no? Y un detalle que no te han explicado ellos. Entonces, para evitar eso, que tengáis esas lagunas y evitar que con esas preguntas tengáis problemas, por eso me enrollo más en algunas cosas, ¿de acuerdo? Lo segundo que me gustaría deciros es pediros, por favor, que compartáis con todos los alumnos de la UNED que estudien turismo y que tengan esta asignatura estos vídeos, que difundáis en vuestros foros la existencia de estos vídeos para que les llegue al mayor número de gente posible. Sería una putada que, por ejemplo, alguien que le está costando mucho estudiar estadística descubriese estos vídeos 2 días antes del examen o una vez que ya se ha hecho el examen, ¿no? Eso le sentaría mal, ¿no? Entonces, sed solidarios y comentadlo en vuestros foros, decir que hay un canal donde hay vídeos que os pueden venir bien, ¿no? Para que todo el mundo se beneficie, y recordaros que os podéis descargar en la descripción del vídeo en YouTube o en la página de fisicaymates.com, os podéis descargar todo lo que yo escribo, veis que aparece escrito en el vídeo, para que lo podáis usar como apuntes. Este vídeo, por cierto, va a ser un poquito más largo porque hoy, digamos, entramos con la madre del cordero de las medidas de dispersión, ¿de acuerdo? Bueno, no me enrollo más y empezamos. Hoy vamos a ver las medidas de dispersión, parte 2, ¿no? Vamos a hablar de las que se llaman relativas. Las que vimos en el vídeo anterior se llaman absolutas. ¿Por qué se llaman relativas? Porque no tienen unidades. Y como no tienen unidades, se llaman adimensionales. Es decir, las medidas que nosotros calculamos en el vídeo anterior pues tienen sus unidades. Pero en este caso los 2 tipos de variables, de parámetros que vamos a ver, no tienen unidades, ¿no? ¿Para qué sirven estas medidas de dispersión relativa? Pues para comparar diferentes niveles de dispersión en torno a un parámetro en 2 distribuciones distintas. Por ejemplo, tú tienes 2 distribuciones y quieres ver qué diferencia o qué semejanza tiene la media de una distribución con la media de la otra distribución. Y esas 2 distribuciones no tienen nada entre sí en común, por ejemplo. Pues para esto nos sirven estas medidas de dispersión, para comparar un determinado estadístico de 2 distribuciones distintas. Por ejemplo, tú quieres comparar la media del número de noches que pernoctan la gente, las personas, los clientes en un hotel de Valencia, con el número de noches que pernoctan los clientes en un hotel de Andorra, ¿no? Son 2 distribuciones diferentes, pero quieres ver los valores medios de uno y de otro y compararlo. Pues entonces para eso valen estas medidas de dispersión. La primera que vamos a ver es el coeficiente de variación de Pearson. Mira, el libro vuestro lo llama con esta letra griega que se llama gamma. Sin embargo, en otros libros lo llama CV, en otros lo llama CVX y en otros lo llama CX. Pues cualquiera de estos 4 nombres, ¿de acuerdo?, es correcto. De hecho, nunca he visto yo que se le llame gamma, como lo llaman en vuestro libro. Siempre he visto que se le llama CV, CVX o CX, pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Bueno, ¿cómo se define? Pues se define como S partido por el valor absoluto de la media aritmética, es decir, la desviación típica entre el valor absoluto de la media. Fijaros que como
la media está en valor absoluto, siempre va a ser positivo este número que tengamos aquí. Es decir, que si desde la distribución que le vamos a calcular el coeficiente de variación de Pearson, la media sale que es menos 7, tendremos que dividir entre el valor absoluto de menos 7, que es 7, sería positivo. Esta fórmula se llama en tanto por 1. ¿Qué significa en tanto por 1? Que esta gamma va a estar comprendida entre 0 y 1. También se puede expresar esta fórmula así, multiplicándola por 100. Entonces se dice que está dada en tanto por ciento. Por lo tanto, el coeficiente de Pearson, en vez de variar entre 0 y 1, va a variar entre el 0% y el 100%. ¿De acuerdo? Podéis usar esta, que sería en tanto por 1, y esta en tanto por 100. Si usáis esta de en tanto por 1, tened en cuenta que no puede ser más grande de 1. Y si usáis la de tanto por ciento, que el valor que os salga no puede ser más grande del 100%. Y en los dos casos, nunca va a salir el coeficiente de variación de Pearson, nunca va a salir negativo. Como muy chico va a salir 0. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver 3 aspectos importantes sobre el coeficiente de variación de Pearson que he visto que preguntan en los exámenes. Aspecto importante 1, lo he llamado así. Vamos a suponer que trabajamos con el coeficiente de variación de Pearson en tanto por 1. Lo que yo diga también es válido para la de tanto por 100, pero he puesto la de tanto por 1. Si el gamma, el coeficiente, tiende a 0, esto significa tiende a 0, se acerca a 0, eso significa que los valores de nuestra variable estadística x sub y están muy concentrados respecto a la media. Como conclusión, la media es representativa. ¿De acuerdo? Si este coeficiente tiende a 1, pues ¿qué significa? Lo contrario, que los valores están muy dispersos con respecto a la media y la media no es representativa. ¿Os acordáis en el vídeo anterior el ejemplo que puse de 2 clases, que en cada clase hay 2 alumnos, que uno sacaba un 5 y uno un 6, entonces la media vale un 5,5, y en la otra clase uno sacaba un 1 y otro un 10 y la media sigue siendo un 5,5? Y que en la segunda clase, en la que uno había sacado un 1 y el otro un 10 y la media era un 5,5, la media no era muy significativa, pues esto vale precisamente para eso. Tened en cuenta que el coeficiente de variación de Pearson nos da información sobre la media aritmética. Entonces tenéis que saber que si el coeficiente de Pearson tiende a 0 o al 0%, significa que los valores están muy concentrados con respecto a la media, es decir, están muy juntitos, por lo tanto la media es muy representativa. Y si nos da que se acerca a 1 o al 100%, si hemos usado la fórmula del tanto por ciento, pues lo contrario, que los valores están muy dispersos respecto a la media y la media no va a ser muy representativa, ¿de acuerdo? Aspecto importante número 2. Este viene en un examen. Si comparamos la dispersión en varias distribuciones diferentes, que pueden tener incluso unidades diferentes, tendrá menor dispersión aquella que tenga menor coeficiente de variación de Pearson. Es decir, si a ti te dan dos distribuciones diferentes, dos tablas diferentes, va a tener menor dispersión la que tenga un coeficiente de variación de Pearson menor. ¿De acuerdo? Tener eso en cuenta. Y el aspecto 3, que también es relativamente importante, lo que te dan son los valores a partir de los cuales se puede considerar que una dispersión es buena o es mala. Si la dispersión es más chica que el 0,3 en tanto por 1 o 30% en tanto por 100, se dice que la dispersión es óptima. En algunos libros, en vez de llamarlo dispersión óptima, se le llama dispersión controlada. Por eso he puesto controlada entre paréntesis. ¿De acuerdo? Sin embargo, si este parámetro, este coeficiente de variación de Pearson es mayor o igual que 0,5 cuando hablamos de tanto por 1 o de 50% cuando hablamos en tanto por 100, se dice que la dispersión no es óptima y que la media es poco representativa. ¿De acuerdo? Típico problema de examen de que te ponen una tablita y te dicen, ¿es representativa la media? Pues ¿tú qué haces? Calculas el coeficiente de variación de Pearson y según lo que te salga, pues le dices que sí o que no. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros, este ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de cómo se calcula, ¿no? Esto sobraba prácticamente, pero es simplemente para recordar. ¿Os acordáis de este problema que hicimos en el vídeo anterior? Nos daban esta tabla. Bueno, pues
y calculábamos la media, que salía 3,6, calculábamos la varianza, que salía 1,1, y la desviación 1,21, y la desviación típica, que valía 1,1. Esto lo expliqué en el vídeo anterior y lo calculamos paso a paso. Imaginaros que ahora nos preguntan sobre esta misma distribución que calculemos el coeficiente de variación de Pearson. Bueno, pues diríamos, pues S partido por el valor absoluto de la media, es decir, 1,1, que es lo que vale S, entre el valor absoluto de 3,6, porque la media sale 3,6. Como 3,6 es positivo, su valor absoluto es positivo, y 1,1 entre 3,6 es 0,3056, ¿vale? Esto sería en tanto por 1, gamma igual a 0,3056 sería en tanto por 1, si lo queremos poner en tanto por 100, multiplicamos por 100 y nos sale el 30,56%. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que es casi óptima. ¿Por qué casi? Porque en el aspecto número 3 decía que si era más chica que 0,3 o 30% la dispersión es óptima. Aquí, sin embargo, sale el 30,56, está ahí en el límite entre óptima y no óptima. Entonces me he permitido la licencia de decir que es casi óptima, ¿de acuerdo? Bueno, última parte de esta medida de dispersión es la tipificación de variables. ¿Qué coño es eso de la tipificación de variables? ¿Para qué sirve, no? Bueno, no es una variable como en el caso del coeficiente de variación de Pearson. En este caso, la tipificación de variables es un procedimiento que facilita la comparación entre dos valores de dos distribuciones distintas. Eso lo vais a ver muy bien en los ejemplos que voy a hacer a continuación. Lo que tenéis que tener presente es que lo que yo voy a hacer es que yo tengo mi variable estadística x sub i y la voy a transformar en otra variable estadística que se llama z sub i. Y a esa z sub i se le llama variable tipificada. ¿Y cómo hago esta transformación de x sub i a z sub i? Mediante esta fórmula. Para calcular el equivalente z sub i de un valor x sub i, lo que hago es que le resto la media y divido entre s. ¿De acuerdo? Y voy a obtener una nueva distribución. Y de esa nueva distribución que voy a tener, que va a estar tipificada, la media va a valer 0 y la varianza va a valer 1. Quizá os ha quedado aquí un poco de duda, pero ahora haciendo el problema, este que viene aquí, que es el ejemplo 4.22 de vuestro libro, lo vais a entender perfectamente. Repito, lo importante con lo que os tenéis que quedar antes de hacer el problema es que nosotros lo que hacemos es que cambiamos nuestra variable por otra diferente para poder comparar nuestra distribución con otra distribución diferente. Y ustedes os estaréis preguntando, ¿y para qué queremos nosotros comparar distribuciones? Pues al final del vídeo vamos a ver un ejemplo que viene en vuestro libro en el que se comparan dos distribuciones diferentes y hay que tipificarlas. Y ahí lo vais a entender perfectamente. Pero por ahora quedaros con que la tipificación de variable es cambiar la x sub i por una z sub i mediante esta fórmula. ¿De acuerdo? Y que la nueva distribución z sub i tiene estas características. Vamos a hacer el ejemplo 4.22 para ver cómo se calcula y cómo se hace. Dice que disponemos de la distribución del número de billetes de avión vendidos por 4 agencias de viaje, ¿no? Para Semana Santa. Nuestra variable pues es x sub i. Aquí ha puesto una columna de x sub i al cuadrado. He puesto que esta columna es totalmente opcional. La verdad que no tiene mucho sentido ponerla. Verán, sí tiene sentido ponerla, pero no es tampoco esencial. He puesto aquí que se entiende que la frecuencia absoluta de los x sub i es siempre 1. Como no te dicen nada, pues, y por eso he puesto aquí la columna de los n sub i y he puesto que para 200 es 1, que para 225 1, 1, 1, pues el total es 4. ¿De acuerdo? Esto significa, dice que se han vendido 200 billetes una vez, 225 billetes una vez, en fin, viene a ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza la tipificación? Pues hay que cambiar la variable x sub i por una z sub i mediante esta fórmula. Entonces, como para aplicar esta fórmula necesitamos la media de x y s, por lo tanto, primero tendremos que calcular la x media y la s. Aquí he puesto s media, ¿os dais cuenta? Eso estaría mal, esto es s solo. Ahí va, ¿vale? Tenemos que calcular la x media y la s. ¿Cómo calculamos la x media? Pues mediante la formulita esta que ya sabemos todos. Fijaros,
Sería 200 por 1 más 225 por 1, ¿vale? Entre el número de valores, que es 4, y nos sale 228,75. Para calcular la S, primero tenemos que calcular la S cuadrado mediante esta fórmula, que ya sabéis aplicarla, que lo expliqué en el vídeo anterior. Bueno, pues aquí tenéis las cuentas, he puesto solamente los dos primeros sumando, los otros no los he puesto para que no salga el vídeo más largo todavía. Le restamos la media aritmética al cuadrado, hacemos esto menos esto y nos sale 354,69. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la S es la raíz cuadrada de la S cuadrado y sale 18,83. Una cosa importante, estas cuentas que aparecen aquí, hacedlas vosotros con papel y lápiz y calculadora para comprobar que da lo mismo. ¿Por qué? Porque al hacer estas cuentas se ve muy facilita y uno dice, no las hago porque está muy fácil. Pero después cuando las estás haciendo te das cuenta que te equivocas muchas veces. Mi recomendación, hacerla y comprobar que os sale lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿en qué hemos quedado? Pues hemos quedado en que nos ha salido que la media es 228,75 y que S es 18,83. Pues ahora vamos a hacer la tipificación. Para la variable x sub 1, que es 200, su equivalente z sub 1 sería, pues aplicamos la fórmula de la tipificación, 200 menos la media partido por S, menos 1,53. Para la x sub 2, que es 225, z sub 2 será 225 menos la media partido por S, que es esto. Para la x3, que es 240, la z3 es 240 menos la media partido por S, que es esto. Y para la última x sub i, que es la x sub 4 lógicamente porque es el cuarto valor, será 250, que es el valor, menos la media partido por S, que es esto. Por lo tanto, fijaros aquí, nuestra nueva distribución es esta que ahora se llama no x sub i, sino z sub i. Y ahora nuestros valores son menos 1,53, que sería el z1, menos 0,20, que es el z2, 0,60, que es el z3, y 1,13, que es el z4. Entonces fijaros que ahora hemos pasado de tener esta distribución, que es la x sub i, a tener esta otra. Si os fijáis, ¿os acordáis que os dije que la media de esta distribución nueva tenía que salir 0? Pues si calculáis la media de esta distribución, y lo tengo puesto aquí, os va a salir que es 0. Y si calculáis la varianza de esta nueva distribución, os va a salir que es su desviación típica, que es 1, tal como dije aquí. ¿De acuerdo? Tal como dije aquí. Es un truco para comprobar que efectivamente lo tenéis bien. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya sabéis tipificar una variable, ya sabéis que cuando tú tipificas lo que haces es cambiar un tipo de variable, tu tablita, por otra equivalente. Ahora vamos a ver para qué leche se usa eso. ¿Cómo lo vamos a ver? Haciendo un problemita que es como se entienden bien las cosas. Y vamos a hacer este problema que es el ejemplo 4.25 de vuestro libro. Nos están diciendo que el número de viajes a Kenia vendido por una agencia de viajes de Madrid la semana pasada es de 20, ¿no? Se han vendido 20 viajes, la media de viajes de este tipo por todas las agencias es de 25 y tiene una desviación típica de 3. Pues entonces yo tengo mi distribución de Madrid con una variable x sub i, que me sale que x sub 1 es 20, la media es 25 y la desviación típica de esta variable x de Madrid es 3. Me dicen que ahora una agencia de viajes de Valencia ha vendido 14 viajes a Kenia, siendo la media de viajes a Kenia 15 y la desviación vale 1. Dice que qué agencia ocupa mejor posición relativa. Fijaros que tenemos para Valencia, ahora la variable en vez de llamarse x sub i la voy a llamar y sub i. Nos dicen que y sub 1 vale 14, que la media de y vale 15 y que la s de y vale 1. Nosotros tenemos ahora que comparar esta distribución con esta otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a tipificar las dos distribuciones, ¿vale? Las vamos a tipificar para poder compararlas, porque si no las tipificamos, no las podemos comparar. Por lo tanto, la tipificación de la distribución de Madrid será el valor que nos dan menos la media por la S, entre la S, es decir, 20 menos 25 entre 3 menos 1,67. Y para Valencia pues será el valor y sub 1, 14, menos la media entre el S sub i, 14 menos 15 entre 1, que es menos 1. Y nos preguntan, ¿cuál queda mejor? Pues la que tenga mayor Z. La que tenga mayor Z.
¿Y cuál es la que tiene mayor Z? Valencia, porque como menos 1 es mayor que menos 1,67, Valencia tiene mejores resultados. Porque, ¿qué agencia ocupa mejor posición relativa? Pues como la variable lo que representa es el número de viajes que se han vendido, ¿de acuerdo? El número de viajes que se han vendido, pues Madrid es como si hubiese vendido menos 1,67 viajes y Valencia menos 1. Entonces, como menos 1 es más grande que menos 1,67, gana Valencia. Ustedes os estaréis preguntando, ¿pero cómo se va a vender menos un viaje? Es un dato estadístico. No intentes darle un sentido, digamos, conforme a la realidad. Uno puede decir, vamos a ver, si yo tengo que Madrid ha vendido 20 viajes y que Valencia ha vendido 14, pues gana Madrid. ¿De acuerdo? Pues además la media de Madrid es hasta más alta que la de Valencia, ¿sí? Pero bueno, hay otros datos que no aparecen en el problema, como por ejemplo, Madrid tiene mucha dispersión, es decir, que esta media significa, como tiene más dispersión que la de Valencia, significa que esta media es menos representativa que esta. Además, se supone que los viajes desde Madrid, pues, a Kenia, pues, la distribución es diferente que esta. Entonces, claro, aparentemente uno por sentido común, para comparar las dos distribuciones, compara los dos valores de las medias, dice, esta tiene mayor media, pues esta gana, esta ocupa mejor posición. No ocupa mejor posición. ¿Por qué? Porque como tiene más dispersión, a la hora de la verdad la dispersión influye mucho. Fijaros que influye más una distribución con una dispersión chiquitita y una media normalita que una media grande y una dispersión grande. ¿De acuerdo? Bueno, pues este vídeo tan largo de hoy me sirve para terminar con las medidas de dispersión. En el siguiente vídeo, que ya subiré la próxima semana, seguiremos con el temario del tema 4, con aquello que yo vea que puede ser más difícil, que preguntan en los exámenes y que creo que es conveniente explicarlo. Bueno, pues nada, animaros a que sigáis estudiando, dejar algún comentario y lo que os he dicho antes, ¿no? Suscribiros al canal y difundir por vuestros foros estos vídeos para que le lleguen al mayor número de gente posible y así pues el tiempo que yo le dedico a esto, por lo menos que os sirva a vosotros. Yo con que os sirva a vosotros ya me doy por satisfecho, porque los alumnos de la UNED, los pobres, estáis un poco olvidados por vuestros profesores. Pero bueno, venga amigos, estudiad y nos vemos en el próximo vídeo.